Gusto de verlos, aunque no puedo verles a todos en general aquí. Ahí veo algunos nombres. Está mi hermano Diego. Hoy me gustaría saludarlos a todos y abrazarlos. Mi hermano Arévalo, mi hermano Sergio. ¿Cómo me gustaría estar ahí para estar echando algunas tallas, cierto? No nos vemos tan serios como somos en realidad. Isabel, ¿no es cierto? Hermanas Brand, gracias por el saludo, por qué cariño. Alcancé a ver a Daniel también por ahí, ¿no es cierto? Eh, nos ha hecho bastante bien el tema de la pandemia, ¿cierto? Vemos, ¿no es cierto?, que hemos aumentado algunos gramos. Alejandro, muchísimas gracias. La verdad de las cosas que me cuesta y a través de ti quisiera dar un grato saludo a toda la iglesia central. La llevo siempre en el corazón y es mutuo el cariño, Alejandro, que hay hacia ti, tu familia, tu esposa. La acabo de ver por ahí. Gracias por la invitación. Nos encontramos por ahí en Valdivia, ¿no es cierto?, en algún momento un trámite y ahí pudimos conversar, aunque sea un poquitito, porque Alejandro es una persona tremendamente ocupada, pero aún así, ¿no es cierto?, para un ratito para conversar conmigo. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea porque podemos tener esta amistad tan grande que es a través de la iglesia. Yo, como decía Alejandro hace un tiempo atrás, tuve el privilegio de estar ahí trabajando en la iglesia, pudiendo llevar algunas cosas a cabo. Me alegran mucho los hermanos que están y continúan en esta gran obra, que es la obra de la predicación del Evangelio. Si es que, por favor, si hay alguien que se me va es porque no los alcanzo a ver a todos. Mi esposa ahí me va nombrando, hermana Rosita, tantos hermanos que están ahí, ¿no es cierto? Y otros que no están, ¿sí? Que estoy extrañando ahí también. Pero el Señor sabe qué es lo que quiere de nosotros, por qué nos mantiene dentro de su obra y por qué Él también nos junta, nos vuelve a reunir. Mire, si no fuera por este aparatito, ya que estamos acá, a través de las imágenes no podría verlos a lo mejor y es para mí grato poder saber que ustedes están, ¿no es cierto?, guiándose todavía en el sendero del camino más difícil, el camino estrecho, pero es el que lleva a la salvación. Vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a buscar la presencia de Dios a través de una oración. Me gustaría, sé que hemos orado, pero vamos a abrir la palabra de Dios, así que voy a pedir que el Señor nos pueda acompañar en este momento. Oremos. Señor mi Dios, vamos a abrir tu palabra y rogamos, Señor Santo, que tú nos puedas bendecir, guiar en tu mensaje para que lo que digamos, Señor, sea solo para honrar y glorificar tu nombre. Bien, hemos... hemos visto algunos textos ahí de Efesios, capítulo 4, desde los versículos 11 al 13, que leyó nuestra hermana, y podemos ver cómo el Señor dice que ha preparado un pueblo a través de dones, a través de una diferente cantidad de habilidades que permite que la iglesia vaya creciendo y se vaya predicando el Evangelio. ¿Ya? Ahí en Mateo 24, y permítame primero antes en Mateo capítulo 24, que lo tengo por aquí marcadito, da una serie de acontecimientos ahí desde el versículo 1, ¿no es cierto? Cuando Jesús predice la destrucción del templo y luego, ¿no es cierto?, a través de sus discípulos que quedaron un poquito cautivos con lo que había dicho Jesús y comienzan a preguntarle a nuestro Padre, a Cristo, ¿no es cierto? Y qué era o qué consistía ese principio del fin, que ellos lo que estaban manifestando. Entonces, ahí en el versículo 14 del capítulo 24 de Mateo, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, comienza diciendo, ¿no es cierto?, que van a haber una serie de acontecimientos. Ustedes, yo sé que lo han leído, lo tienen ahí para los hermanos que son más jóvenes en la fe, que hace poco han tomado el bautismo, ¿no es cierto? Vemos aquí, dice que hay una serie de señales que él comienza a mencionar a Jesús a partir del versículo 4 de este libro de Mateo. Entonces, vemos cómo Jesús va mostrando, pero dice una palabra clave, y ¿no es cierto?, que se encuentra registrado aquí, dice, será predicado el Evangelio a todo el mundo. Todo el mundo tiene que conocer acerca de este Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Las nuevas, nuevas. ¿Cuáles son esas? Que esta tierra se va a acabar, ¿ya? El mundo está esperando una serie de acontecimientos, milagros, etcétera. Están explorando el espacio.
nosotros podemos ver constantemente cómo la gente o las comunidades científicas buscan de alguna u otra forma ver la manera de cómo podemos vivir en otros planetas, ¿ya? Y andan explorando Marte, están viendo, viven viendo el tema del espacio. Es extraño, hay algunos que reclaman, bueno, ¿por qué están tan metidos en el espacio y por qué no se preocupan del planeta Tierra, siendo que falta estudiar tanto el planeta Tierra? Bueno, porque yo creo que estos científicos, ¿qué es lo que están viendo? Están viendo en esencia que el mundo de una u otra forma se está acabando y necesitamos otro mundo para vivir, ¿ya? Entonces, yo ahí me pregunto qué ceguedad tremenda hay actualmente en el mundo. A pesar de la ciencia, de un aumento de la ciencia, aumento de la tecnología, aumento de tantas cosas, aún así este mundo está totalmente ciego. Y nosotros que tenemos la verdad puesta aquí en la Biblia, podemos razonar con certeza que Dios ya predijo cada una de estas cosas que están ocurriendo, ¿ya? Y nosotros, ¿qué debemos tener? Tranquilidad, pero cuidado. ¿Cuál es el mandato del Señor? El mandato del Señor es ir y predicar el Evangelio en todas las naciones, tribus, lenguas y a todo el mundo, a donde tengamos que llegar. Entonces, hay zonas difíciles en el mundo donde no se ha predicado. Hay lugares aquí en Chile donde no se ha predicado también el Evangelio. ¿Producto de qué? Producto, ¿no es cierto?, de que, bueno, por muchas razones. Pareciera o diera la sensación que actualmente a través de esta tecnología tenemos más posibilidades de predicar el Evangelio y llegar a mayor cantidad de gente. Pero yo creo que el Señor está abriendo las puertas para que esto ocurra, es decir, que podamos predicar. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que empezar a tomar esta rienda de la predicación del Evangelio. Y para eso un poquito de historia. Veamos esta tierra así raudamente, desde lo que va hasta Génesis hasta Apocalipsis, aunque sabemos que los libros no están ordenados desde un orden cronológico, sino que por estos escritores y viendo esencialmente lo que ha pasado. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo que hay? Existe la historia de la redención. Desde el momento en que el hombre peca, cae en una muerte que era la paga del pecado, porque así lo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, y este pueblo o estos primeros seres humanos cometen el error grave de perder esa oportunidad de seguir compartiendo con su Padre Celestial y se rompe esa instancia. Entonces este mundo comienza a divagar hasta que llega este momento del diluvio. El diluvio trae muerte de la gran parte de la humanidad en ese momento, diciendo que el Señor se había arrepentido. Bueno, eso es tema para otra predicación, pero luego de eso, de la descendencia de Noé, comienza a fundarse todo lo que es este mundo nuevamente. Hasta que llegamos al pueblo que está cautivo, ya conocemos un poquito la historia de José, ¿no es cierto? Que es el que lleva al pueblo hacia ese lugar y el pueblo israelita comienza a vivir ahí un periodo de esclavitud, hasta que el Señor lo saca. ¿A quién sacó? Saca un pueblo que es escogido. ¿Escogido para qué? Esa es la pregunta que nosotros como cristianos nos tenemos que hacer. ¿Por qué el Señor escoge un pueblo? ¿Qué sentido tenía? Bueno, el mundo de una u otra forma se fue desvirtuando producto de este pecado. La perdición ya estaba dada en este mundo, no había opción de salvación para ninguno de nosotros, es decir, éramos meros seres existentes, que la única salvación que teníamos, ¿no es cierto?, era el morir, y que era lo que esperaban el pueblo israelita cuando estaban con los egipcios. ¿Cuál era la situación que ellos tenían, que esperaban en su vida? Solamente morir. ¿Para qué? Para salvar su dolor, su angustia, al estar preso en ese lugar. Pero dice que el pueblo comienza a clamar. ¿A quién le clama? A este Dios vivo, a este Dios verdadero. Y ese Dios los escucha y los manda a la escuela del desierto. Y ahí comienza este pueblo a divagar, a pasar por muchas cosas. El Señor dice que los saca de ahí, lo hace pasar por el Mar Rojo, los lleva a través del desierto durante un periodo de tiempo con la finalidad de llegar al lugar que el Señor le había prometido, la tierra prometida. El pueblo no es capaz de hacerlo y lo devuelve al desierto a vagar. ¿Para qué? Para que conocieran, ¿no es cierto?, y aprendieran cada vez más de este proceso de la salvación. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos lleva a tener una vida de salvación y una esperanza de vida? Bueno, sin querer, ¿no es cierto?, y sin poner en paralelo, pero el testimonio que contaba el video de Probad y Beth es la más y fiel testimonio de lo que estoy mencionando yo en este momento. Nosotros estamos aquí y vivimos cada día por fe. Por eso existe la iglesia,
Por eso estamos cada vez nosotros asistiendo a la iglesia. Me alegra ver muchas jovencitas, ¿no es cierto? La niña Catalina Arévalo, ella siempre mostró buena actitud en el colegio, fui profesor de ella en algún momento, y verla dentro de la iglesia, por ejemplo. Para mí, la verdad, las cosas no hay nada mejor que me llene mi corazón en cosas así. Como hay niños y niñas que están dispuestos a seguir este evangelio también y hacerlo a través de, ¿no es cierto?, la participación, y ahora la veo, parece que en un cargo por ahí, ¿no es cierto?, importante, llevando cosas, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Es eso lo que quiere el Señor, que perseveremos hasta el final. Y llegamos a lo que estamos estudiando ahora, Deuteronomio. Y en Deuteronomio, capítulo 1, ¿no es cierto?, Moisés recuerda a Israel las promesas que Jehová le había hecho en Horeb. Y en el versículo 1 de Deuteronomio, que es el libro precisamente que estamos estudiando también en la escuela sabática, en el versículo 1 nos dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disalab, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció en que en 40 años, en el mes 11, el primer mes de Moisés, habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después derrotó a Serón, rey de Amorreo, etc. Sigue contando Moisés ahí en el capítulo 1 que fue las cosas que ha hecho Dios por ese pueblo. ¿Por qué salvar ese pueblo? ¿Por qué tenerlo de esa manera? ¿Por qué mandarlos al desierto? ¿Por qué no los llevó a otro lugar? Porque nosotros, este mundo no nos pertenece, no somos de este mundo. En este mundo nosotros solo estamos de paso, porque nuestro fin último, ¿cuál es? Llegar hacia la tierra prometida, porque esas son las buenas nuevas. Mucha gente no tiene esperanza, mucha gente no cree qué es lo que va a pasar, viven pensando en cosas que ocurrirá después de la muerte, pero nosotros somos claros en lo que va a ocurrir. Jehová cumple sus promesas. Le dijo a Moisés que el pueblo iba a pasar a esta tierra prometida. ¿Y así fue? ¿Lo podemos ver de esa manera en la iglesia? Por supuesto que sí. Vemos cómo el Señor dirigió a este pueblo hasta este punto y le permite llevarnos, ¿cierto?, hasta este lugar y tomar ese lugar y ser parte de ese tiempo. Posteriormente encontramos este mismo pueblo allá con los romanos, nuevamente cautivo, porque un pueblo muy porfiado, muy llevado a sus ideas, y llega Jesús. Pero a Jesús no lo reconocen. Y vemos a un pueblo que está con los mandamientos que habían sido entregados aquí mismo en el desierto a través de Moisés. A los 10 mandamientos se le habían puesto más de 500 otros mandamientos sobre los mandamientos que había entregado el Señor. Entonces eso es lo que encuentra Jesús. ¿Se había cumplido el primer paso? Se había cumplido. Fíjense en la historia. Jeremías lo dice muy claramente cuando comienza a hablar acerca de un Mesías. Predice la venida de este Mesías y cómo iba a ser toda esta historia. Aquí cuando nos encontramos frente al templo de Jerusalén, cuando Jesús predice esa destrucción de Jerusalén, todo eso ya había sido predicho. Y cuando Jesús comienza a hablar con sus discípulos, le está dando la verdad presente, que es el último paso para nuestra salvación. ¿Por qué el Señor no vino cuando Pablo estuvo predicando? Pablo estaba seguro que a él había terminado la predicación en ese momento, en lo que era mundo conocido. Pero nosotros podemos encontrar en Mateo 13 y en Apocalipsis 13, cuando habla de la bestia que va a salir desde la tierra, esta bestia que representa a Estados Unidos, ¿no es cierto? Es porque todavía la profecía no se ha cumplido, lo que encontramos nosotros en Daniel 7. ¿Ya? Esa profecía de la piedra que va a caer y va a destruir todos estos reinos, todavía no era tiempo que se cumpliese. Pero los momentos, los hechos históricos, los acontecimientos sociales y políticos nos dicen que el Señor está pronto a venir. ¿Usted cree en eso fielmente? El Señor está pronto a venir. Yo no sé si voy a estar vivo o no, o si algunos de nosotros vamos a estar vivos. Solamente el Señor lo sabe. Pero ¿cuál es nuestro rol? Predicar el Evangelio. Hoy día se celebra el Día de la Esperanza. Estamos repartiendo libros a nivel nacional. Esa es la misión que tenemos el día de hoy. Pero es un día que nosotros recordamos, que la Iglesia propone
la iglesia central, ¿no es cierto?, la iglesia que nos dirige, nos propone llevar adelante este gran ministerio, efectivamente, pero ¿será el único día para predicar el Evangelio? No, todos los días, cada momento. No debemos parar en eso, porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos, el trocito o el granito de arena que nosotros podemos hacer en esta gran obra salvadora de Cristo. Porque después que Jesús habla con sus discípulos, se enfrenta plenamente a la cruz y la profecía se habría cumplido. Vendría el Mesías, que era lo que esperaba el pueblo israelita en la antigüedad. ¿Por qué mataban al cordero? Porque el pueblo israelita tenía que aprender que ellos no dependían de sí mismos, sino que de quién dependían. Dependían del gran cordero que iba a venir a morir, ¿no es cierto?, en su momento. Cuando Jesús se presenta a Juan, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, el real Cordero, el que nos va a traer la salvación. Y, ¿no es cierto?, Jesús en ese momento es bautizado. Pero ¿qué representaba Jesús? Representa el término de una primera etapa de nuestra salvación. Por eso era necesario en el Antiguo Testamento que el pueblo fuera aprendiendo día a día con todo lo que eso implicaba, que lo único que dependía de su salvación era a través de la muerte de Cristo Jesús. Los corderitos eran una enseñanza. Se mataban esos corderitos, todas esas ceremonias eran para eso. Pero el pueblo israelita no fue capaz de reconocer al Señor. No fue capaz. Yo no quiero ser antisemita con lo que yo estoy manifestando, bajo ningún punto de vista. El pueblo israelita perdió la oportunidad y nosotros, el pueblo, porque así somos la iglesia adventista, un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo, escogido ¿para qué? Para la salvación. Por eso yo estoy aquí, por eso yo predico, por eso me gusta hablar acerca de estas cosas, porque el Señor nos dio la salvación, nos la da a través de eso. ¿Y qué dice el versículo? Volvemos ahí a Mateo 24, predicar el Evangelio en toda nación, tribu y lengua, porque esa es la misión que nosotros tenemos que hacer. La iglesia, ¿por qué existe? Para predicar. ¿Por qué existen los diferentes departamentos? Para predicar. ¿Por qué la iglesia es tan ordenadita? Me encanta la iglesia adventista central de Valdivia porque es ordenadita. Todo muy bien, su secretaria, los ancianos, muy bien. ¿Por qué es tan ordenadita? Porque la gente tiene que ver que nosotros somos un pueblo de orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y a través de eso, ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio. Y llegamos a un concepto básico que es el testimonio. ¿Se fijan? Entonces, haciendo un breve repaso de nuestra historia, porque esto ni siquiera, esto que he hecho yo es solo un esbozo de lo que es realmente la historia de la redención, todo lo que el pueblo ha tenido que pasar a llegar hasta estos tiempos modernos y lo que seguiremos pasando hasta que el Señor venga, pero nosotros tenemos una misión clara. Cuando ahí en los evangelios Jesús se va, deja a sus discípulos, ¿qué les dijo? Y de predicar el evangelio. No les dice otra cosa. ¿Ya? ¿Por qué se forman las iglesias? Se forman las iglesias para poder predicar el evangelio. Qué impresionante. Y es aquí donde empieza a jugar el rol importante, porque la Biblia está llena de consejos, mi querido hermano. Si usted quiere, ¿no es cierto?, algunos consejos, bueno, los hermanos que son más jóvenes, los hermanos más antiguos, ¿dónde buscamos el consejo? Lo buscamos en la Biblia. Y si nos vamos a Efesios capítulo 4, arriba por lo menos mi Biblia dice así: la unidad del Espíritu. Así es el título ahí en Efesios capítulo 4. Arriba, ¿no es cierto?, en el primer versículo dice, yo lo tengo como título aquí en mi Biblia, dice la unidad del Espíritu. ¿Qué significa esa unidad como Espíritu? Significa que nosotros, ¿no es cierto?, estamos equipados, y así esto es impresionante, mis queridos hermanos. Cada uno de nosotros fue dotado con un don, una habilidad, algo que nosotros sabemos hacer. Yo sé que aquí hay hermanos, hermanitas en la iglesia que cantan precioso, pero ¿dónde se transforma eso en un don? Cuando lo colocamos al servicio de Dios. Porque a lo mejor esos hermanos podrían ser artistas, ¿por qué no? Claro, estar ganando dinero en otras cosas, pero están dedicando ese don del canto a la predicación del Evangelio.
¿Qué música más elevadora es la que sale de la boca de nuestros hermanos, de sus voces preciosas, privilegiadas, entregadas por Dios y ellos dedicadas al Señor para servir a Dios? Y a través de esa voz tan hermosa nosotros podemos escuchar los cantos que alaban al Señor. ¿Y eso qué produce? Transformación en las almas. No hay como el canto lo trae el Señor para eso. Por eso Satanás es tan, ¿no es cierto?, tan especialista en esto. De hecho, él era el director de la orquesta celestial. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, que utiliza la música también para engañar a todos los seres humanos. ¿Ya? Lo va envolviendo con filosofías extrañas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros ahora? Utilizar, ¿no es cierto?, los dones espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 11, que fue los versículos que leyó nuestra hermana, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿cierto? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y ahí entramos todos los que somos profesores, ¿no es cierto? Ahí estamos los profesores también, cumpliendo el rol innegable de lo que Dios nos entregó. La diversidad de esos dones espirituales es una necesidad de la iglesia, pero que tiene que estar puesta al servicio del Espíritu Santo. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué nos acercamos a las personas a hablar? Porque nosotros hemos dedicado, ¿no es cierto?, esos dones ¿a quién? A Dios. ¿A través de la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Pero usted me dirá, hermano, yo no canto, soy medio malo para predicar, a veces medio tímido para hablar. Bueno, cada uno de nosotros tiene un don. Me alegra mucho llegar a la iglesia de repente cuando hay hermanitos o hermanitas que nos están esperando en la iglesia y nos saludan con la amabilidad. Qué lindo eso, eso es un don. No todos lo tienen. Ese es un don, el don de entregar, ¿no es cierto? Eso que el Señor nos dio, esa simpatía, esa alegría de llevar a los demás, ¿no es cierto? Felicidad. La persona que visita al enfermo en el hospital, la persona que es visitadora y va casa por casa, eso también es un don. No todos lo tenemos. Hay personas que les encanta tocar la puerta para llevar el evangelio y conversar con una persona. Eso también es un don. Ahora no se utiliza mucho, pero están las redes sociales. ¿Cuántos hermanos escriben tantas citas hermosas o reproducen las citas que tiene la hermana de Huay y los van entregando a través de Facebook, Instagram, etcétera, 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 fanpage, etcétera? ¿Por qué? Porque tienen en su corazón el don puesto al servicio de Dios y utilizado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué somos llamados nosotros? Somos llamados a terminar la obra que ya el Señor comenzó. Cuando Él estuvo esos 3 años aquí en la tierra, Él se dedicó a predicar en lo que era en ese momento un mundo conocido. Después deja Pablo, que es el que culmina la obra a través de esos tiempos y hace posible que la iglesia vaya creciendo, 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 hasta que la iglesia se instaura en lo que dice Apocalipsis capítulo 13, cuando nos habla de que surge un evangelio en una tierra, que es el único la única bestia que está surgiendo en la tierra, pero esa bestia, como les digo yo, se está transformando en un cordero que habla como dragón, dice, ¿ya? Porque Estados Unidos es la cuna del protestantismo, ¿ya? Pero ese protestantismo, esa iglesia que nace, que permite que surja la iglesia adventista, a través de una persona insignificante, a través de una persona que no tenía muchos dones aparentemente, que no tenía muchos estudios, que no tenía doctorado, posgrado, etc. Ellen de White, una niña simple y humilde, incluso con enfermedades, con 17 años ve la primera visión y logra ver lo mismo que vio Juan y que describe a través del Apocalipsis y que ella lo describe muy bien en uno de sus libros. Esa niña estaba preparada, ¿no es cierto?, para armar una de las iglesias más grandes que hay en este momento también a través del mundo, que es la iglesia adventista. Dígame, si Dios no estuviera ahí, ¿existiría esta iglesia? Que va en contra de todo. Sábado. ¿Quién guarda el sábado? Somos nosotros. No somos sabatistas, sino que creemos en el cuarto mandamiento que el Señor dice que nosotros debemos guardar el día sábado.
Impresionante, queridos hermanos. En esa iglesia estamos nosotros. Por eso, ¿qué debemos hacer? Es que yo, hermano, no puedo porque yo no tengo, siento que no tengo dones. Hermano, ¿quién capacita? El Espíritu Santo. Busquemos esos dones. Busquemos qué es lo que podemos nosotros hacer y cómo podemos perfeccionar esos dones. Cómo nosotros podemos llevar estos dones a las personas que están esperando de nosotros, porque hay mucha gente sufriendo, mucha gente con desesperanza, mucha gente con angustia, con enfermedades, con problemas económicos, sobre todo en estos días. Y como nunca en estos días nosotros deberíamos predicar el Evangelio. Como nunca se debe predicar el Evangelio. Y en 1 Corintios, por favor, 12, y el versículo 12, si lo pudiéramos leer, 1 Corintios, unos libritos más atrás nomás, 1 Corintios, ¿no es cierto? Capítulo, perdón, aquí como tengo una mesa muy chiquitita me cuesta, 1 Corintios capítulo 12 dije, versículo 11, si por favor, si lo pudiéramos leer, si algún hermano lo tiene, puede abrir su micrófono nomás y lo lee, por favor. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Quién me va a acompañar? Ya, yo, hermano Juan Carlos. Hermano, gracias. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, hermano, ¿usted me puede decir, por favor, que no tiene un don? Usted pertenece a una iglesia, la iglesia verdadera. Perdóneme que sea tan arrogante a lo mejor en mi declaración, pero es la iglesia verdadera, es la que lleva el Espíritu Santo, es lo que nos dice Apocalipsis. Los que esperan a Jesús, ¿no es cierto? Y tienen la esperanza, tienen la fe de Jesús, los que guardan sus mandamientos. ¿Guardamos los mandamientos? Amén. ¿Tenemos la fe de Jesús? Amén. ¿El espíritu de profecía? Tenemos todo, somos la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a capacitar. Como leía el hermano ahí Arévalo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Somos capacitados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu don, mi don, el don de todos los hermanos, sea utilizado en una sola obra, que es predicación del Evangelio. Miro ahí a los conquistadores, hay unos niñitos ahí que parecen ahí con Dani y Jenny, dice ahí, los hermanos, ¿no es cierto?, tienen ahí unas fotitos con unos conquistadores. ¿Para qué existen los conquistadores? ¿Para qué existe el Ministerio de la Mujer? ¿Para qué existen los ancianos? ¿Para qué existen cada uno de los departamentos? Solo para predicar el Evangelio, porque ese es el fin último. Ahora, ¿cuáles son los resultados de los dones espirituales? Veamos ahí, volvamos a Efesios, por favor, capítulo 4, y vamos a ver el versículo 13. ¿Qué nos dice ahí? Si hay alguien que me pueda ayudar también para no hacer tan monótona mi voz. A todo esto me avisan el tiempo porque yo soy un peligro con el micrófono, ¿de acuerdo? Podemos pasar perfectamente hasta las 3. ¿Ya? Así que Alejandro ahí me hace inmediatamente las tijeras. Te estoy mirando, Alejandrito, así que tú me avisas. Efesios Okay, 4:3. dije, Efesios capítulo 4, versículo 13, por favor. Leo, Sí, por favor. Muchas gracias. dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. La ciencia ha hecho cada vez más que nosotros como seres humanos nos volvamos incrédulos. O como Santo Tomás, ver para creer. Todavía los científicos, bueno, de hace mucho tiempo atrás la NASA tiene 2 grandes telescopios rondando la Tierra para observar el espacio. Y a través de datos matemáticos tratan de probar la evidencia de una teoría del Big Bang. Es decir, que nosotros nos habríamos formado por casualidad. Pero les falta un dato tremendamente importante. ¿Qué distancia hay desde la Tierra hasta el fin del universo? No lo tienen. Y los mismos científicos a través de sus estudios dicen, van a pasar generaciones a generaciones a generaciones hasta que podamos obtener ese dato para poder probar que el espacio se sigue expandiendo. Se sigue expandiendo.
se sigue abriendo y es infinito y no sabemos lo que hay más allá. A lo mejor por allá hay una galaxia muy parecida a la de nosotros y un planeta muy parecido al de nosotros. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Y Dios creó los cielos y la tierra. Satanás se ha encargado de engañar a toda la humanidad con relación a estas teorías falsas, filosofías extrañas, filosofía de espíritus. El domingo hay que esconderse porque van a pasar unos niñitos disfrazados de muertos, disfrazados de espíritus, de brujas, pidiendo dulce como si fuese un juego, porque Satanás se encarga de engañar a la gente y ponerle velos en sus ojos. ¿Cuál es nuestra misión? Llevar el evangelio, la verdad. La única verdad es lo que dice Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Y Dios creó los cielos y la tierra. Nada más. No hay otro don entregado a los hombres que el don que viene a través de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Me voy yo, pues, pero los dejo un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. Ese consolador es el que lleva a que la iglesia tenga una unidad en espíritu. Que no hayan discusiones entre nosotros. Que nosotros vayamos con un mismo espíritu, con la única finalidad de predicar el Evangelio. Sin crítica, sin errores, porque esos dones los lleva el Señor. Y cuando nosotros nos consagramos día a día al Señor, nosotros vamos a lograr, ¿no es cierto?, en definitiva, terminar la gran obra. Pero hermano, yo no estoy en no sé, en esos lugares donde no se ha llegado, donde no está la obra misionera, porque hay países que no permiten entrar eso. No se preocupe, el Señor tiene personas ahí que están predicando el Evangelio. Por eso los diezmos, por eso las ofrendas, porque hay personas que están dedicadas en esos lugares solo a predicar el Evangelio. Qué maravilloso don nos ha dejado el Señor. ¿Qué nos dice, por favor, 1 Corintios capítulo 12, versículo 25? Si hay alguien que me puede ayudar también, porque les vuelvo a repetir, estoy con algunos papelitos aquí, mi mesa es chica, entonces no logro ver todo. Y así participamos todos. ¿Qué nos dice 1 Corintios 12, 25, perdón? Alejandro, por favor, ¿lo Ay, tienes? no, ya sí, sí. Ya, ok. Estaba muteado. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros. Muy bien, gracias. Primero, ¿qué debemos entender? Y para ir resumiendo, ¿qué es lo que son los dones? Son dádivas. ¿Qué es lo que es una dávida? Un regalo. Es un regalo que nos entrega el Señor a nosotros. ¿A quién? A personas especiales, los que cantan bonito, los que predican bien, los que hablan bien. No, ese don nos entrega a todos nosotros. Si usted, hermano, hermana, encuentra que no tiene un don, ¿qué tiene que hacer? Pedirlo. Pedid y se os dará, buscáis y hallaréis. Dice la Biblia también en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pedirlo. Señor, yo quiero servir en la iglesia, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tienen que hacer nuestros dirigentes? Pedir al Señor por la unidad de la iglesia. Entonces, cuando tu don, mi don y los dones que nos haya entregado a cada uno de nosotros sean entregados, como nos dice aquí en 1 Corintios 12:35, cuando sean entregados a cada uno de nosotros como un regalo, ¿qué va a hacer en nosotros? Nos va a ir a llevar al perfeccionamiento. Si una iglesia no está ganando alma, ¿qué pasa? No hay consagración. Perdónenme que sea tan directo en este aspecto. A veces algunos criticamos el tema de que se quiere mucho bautismo. Oye, pero si no estamos para eso, no estamos para que la gente conozca. Y cuando la gente conoce, ¿qué hace el Espíritu Santo? Toca esos corazones. La parábola de la semilla en Mateo capítulo 13, cuando el Señor le dice que vamos a lanzar la semilla, ¿cierto? Y mucha semilla va a caer en diferentes partes del camino, pero la que cae en lugar fértil, en tierra buena, ¿qué pasa con esa semilla? Comienza a germinar, fructifica y llegamos a tener hermanos, ¿no es cierto?, poderosísimos dentro de la iglesia, que llegan a ser muy buenos líderes, buenas personas que están llevando el evangelio adelante.
¿Ya? Entonces el Señor concedió dones espirituales a cada miembro de la iglesia que deben ser empleados para que se verifiquen a esa edificación y ese perfeccionamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Perfeccionar cada vez que pueda más mis dones. Por eso el pastor Bullón muchas veces utiliza tres cosas y muchos pastores también lo mencionan. ¿Qué hace que un cristiano crezca? ¿Cuáles son los tres pasos para que un cristiano crezca? La lectura de la Biblia, mucha oración y llevar un alma a Cristo. ¿Qué les parece? Yo sé que aquí en este momento me hubiese gustado estar ahí acompañándolos a lo mejor en la iglesia. Alejandro me decía que pronto van a estar. Les cuento que yo estoy aquí en este momento viviendo en la ciudad de La Unión, una muy linda ciudad, pueblito, a mí me gusta mucho. Estamos en una iglesia también de ahí del colegio Garden College, donde ese colegio tiene una iglesia y ya estamos asistiendo. Es maravilloso, mis queridos hermanos, poder compartir y nuevamente volver, aunque estamos todos enmascarados, a veces más nos conocemos con las máscaras que sin ellas, pero cuando llegamos a la iglesia nosotros vamos viendo cómo el Señor ha ido guiando a esta iglesia para que nosotros, ¿no es cierto?, llevemos adelante este gran mensaje. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué se le ocurre a la familia de la Iglesia Adventista Central? Tenemos que seguir predicando el Evangelio. En lo que a mí me toca hacer. Si a mí me toca barrer la iglesia, ese es el don que me dio el Señor, mantenerla limpiecita, ordenada, pintadita. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a ese lugar encuentren un lugar lindo y atrayente, para que yo le pueda entregar el mensaje. Cuando llegue alguien que necesita el mensaje, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir con amabilidad, con ternura, a hablarle acerca del Señor. Método de Cristo, hablarle la palabra de Dios. O vamos a comenzar a decirle, mire, nosotros guardamos el sábado, no comemos chancho, cuidado con la vestimenta, ¿eh? Cuidado con los aros, cuidado con esto otro. ¿Qué vamos a hacer nosotros en ese aspecto? Le vamos a ir a decir, ¿no es cierto?, a los hermanos, ¿sabe qué? No, Cristo te ama. Cristo es el que te dio la salvación. Eso vamos a decir. El resto va a venir solo. Sí, ¿es bueno guardar el sábado? Amén, porque ese es el sello santo de la iglesia adventista. Pero el hermano lo va a aprender después. Tranquilo, tranquila. Ya lo va a aprender. ¿Ya? Los aros, el resto de las cosas, no se preocupe. No se preocupe. Ya cada uno va a ir dejando. Me hubiesen visto a mí cuando entré a la iglesia, cuando tenía por allá por como 20 años. Ay, ay, qué desastre de hermano paseándose por la iglesia. Pero mírenme ahora, muy de terno y corbata. ¿Quién se cree? Ah, y estoy vestido completo, ¿eh? Por si acaso. Ya por si acaso. Porque a veces nos ponemos solamente la parte de arriba. No, no, no. Yo estoy vestido completito, ¿no es cierto? Porque quiero alabar el nombre del Señor a través de esto. Entonces, mis hermanos, aquí estamos siendo llamados nosotros a hacer una unidad. Alabado sea el nombre del Señor por eso, ¿no? Cuando yo pongo mi don al servicio del Señor, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo complementa con el otro hermano, con el otro hermano, con el otro hermano. ¿Y qué generamos? Unidad. ¿Y esa unidad qué es? Fuerza, fuerza. ¿Y que va a llevar a los demás a qué? A que conozcan el Evangelio Santo. Y la obra del Señor va a ser terminada, predicada hasta el último lugar, porque nosotros habremos hecho el esfuerzo. Pero lo voy a poner desde un punto peor. Ojalá que, ¿no es cierto?, se logre entender esto. Mi tiempo de gracia es aquí y ahora. Aquí y ahora. No es mañana ni pasado mañana. Para aquellos que están en este momento escuchándonos a través de cualquiera de las instancias que se está transmitiendo, yo les digo, el tiempo de mi salvación y de mi esperanza es aquí y ahora, en este momento. Porque ¿qué pasa si un rato más yo me muero? ¿Qué va a ocurrir conmigo en un rato más si me pasa cualquier cosa? Ni Dios lo permita, porque el Señor sabe cuál es nuestro tiempo. Pero ¿qué pasa si mi tiempo se termina ahora? Hasta ahí llegó mi momento de predicar, de llevar adelante el Evangelio y sobre todas las cosas de obtener mi salvación. ¿Se fija, hermano, no? Qué importante es. El Señor va a venir igual, esté vivo yo o no, va a venir igual. Pero ¿cuál es la importancia? Que todos los días nosotros consagremos nuestros dones, nuestra vida al trabajo del Señor.
¿Qué estamos esperando entonces? El llamado en este momento para nuestros corazones es, no importa el don espiritual que cada miembro de la iglesia posea, es necesario que sea útil y nunca debe ser desperdiciado. Que eso da para otro tema para después. Que el Señor les bendiga grandemente, que podamos sentir en nuestros corazones lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. El Señor es grande y maravilloso. Nos entregó el don de la vida el día de hoy. Uno cuando se va a dormir no sabe el otro día si va a despertar o no. No sabe si va a ir al médico y le van a detectar alguna cosa y hasta ahí nomás va a llegar. No sabe qué nos depara el futuro. No sabe. No sabe cuándo va a llegar un hermano a la iglesia y vamos a tener que hablarle y a lo mejor va a ser el último mensaje que nosotros le vamos a entregar. Y ese mensaje le va a dar salvación a esas personas. El Señor nos ha entregado dones. ¿Estamos dispuestos a ocuparlos? ¿Estamos dispuestos a decirle, sí, Señor, yo voy a ir? Solo con entregar un material, un texto, muchas veces estamos haciendo tanto bien. Seguir a nuestros ancianos de iglesia, seguir a nuestros pastores, pastor presidente, a los pastores que dirigen la iglesia. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres puestos por Dios. Son hombres y mujeres que están dispuestos a servir al Señor a través de sus dones. Por lo tanto, nosotros debemos ser partícipes de eso. No alcahuete, no tapando cosas que están mal, no. Seguidores de aquellos que siguen a Cristo, porque yo también sigo a Cristo. ¿Satanás va a tratar de hacer cosas? Sí, estudie la palabra. El Señor quiere que usted esté atento a Él, ore mucho. Y el Señor le pidió un mandato, ir y predicar el Evangelio, siempre traer a lo menos una persona a la iglesia. Y su coronita, que va a tener allá cuando nos encontremos con el Señor, va a estar llena de estrellas. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Alejandro, por haberme dado esta oportunidad. Me llena mi corazón de ver nuevamente a mis hermanos tan queridos, el afecto, muchas gracias. No era mi intención molestar la escuela sabática, pero ahí el cariño es pero enorme, yo los quiero mucho también. Mi esposa, yo estoy seguro que piensa exactamente lo mismo, ¿ya? Y estamos tan contentos de volver a verles a muchos de nuestros hermanos no, lamentablemente no lo conocemos, pero sabemos que Dios es el dador de la vida y el que une a este pueblo. Y si no nos vemos aquí en la tierra, ¿dónde nos vamos a encontrar? Allá en el cielo. Y allá los quiero ver. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Alejandro.